Bienvenidos a nuestro podcast del día de hoy, Fuera de Horario. Hoy tenemos un encuentro muy especial porque salimos a otra ciudad, estamos en el estado de Yaracuy, con el equipo de gente del estado de Yaracuy, mi equipo de Yaracuy. Por aquí está y vamos a tener una bonita experiencia porque vamos a compartir con una persona muy especial, con este fresquito tan sabroso que hay aquí en Yaracuy, porque el clima de Yaracuy es mucho más frío que el de Falcón, que el de Coro. Entonces estamos aquí disfrutando de esta tarde y vamos a seguir con nuestra siguiente invitada del día de hoy, que nada más y nada menos que Inés Colina. Inés Colina Inés Colina tiene muchos años en Seporejún. Bueno, no es que sea tan mayor, ¿no? Pero digamos, comenzó Gracias por la aclaratoria. Desde que era una chamita en Seporejún. Y bueno, creo que tienes mucha experiencia acumulada allí en todo lo que has vivido dentro de la organización. Inés es de Falcón, ¿verdad? Aunque está ahorita en Yaracuy y vivías en Caracas. Después nos vas a contar cómo es esa triangulación, Falcón, Caracas, Yaracuy. Ay, Dios. Y estudió administración de empresas, ¿no? Sí, administración de recursos materiales y financieros. Administración de recursos materiales y financieros. Y está ahorita trabajando como la coordinadora de Estado por Seporejún en el estado de Yaracuy, ¿cierto? Entonces, bueno, Inés, cuéntanos, ¿hace cuánto te graduaste como administradora? ¿Cómo llegaste a Seporejún? ¿Te graduaste? ¿Por qué te graduaste? ¿Antes de graduarte? ¿Cómo fue ese encuentro? Ay, Dios mío. No soy muy vieja, vale decir, no es que soy de las personas más viejas de Seporejún, aclarar. Pero sí, fue por el año 2001, ciertamente estaba yo bastante jovencita, todavía lo estoy, vale decir, todavía lo estoy. Estaba en proceso de pasantía, según recuerdo, de la Universidad Simón Rodríguez, en la licenciatura de administración. Entonces, por cosas de Dios, asumo, una de las socias de Seporejún, la profesora Doris, me colocó en las pasantías ahí en Seporejún. O sea, ¿recuerdas esa cosa de mi primera chamba? Bueno, literal. Seporejún, mi primer trabajo, sí. Entonces, nada, fui por un proceso de pasantías de 2 meses y 20 años después, 22 años después, aquí. Es aquí lo que pasó. Sí. Me quedé trabajando en Seporejún, luego de las pasantías, estuvimos haciendo un trabajo. ¿Y qué tipo de trabajo hace un administrador de recursos materiales y humanos en una organización de desarrollo social? ¿Cómo es eso? ¿Qué hace allí? Bueno, en un principio tampoco lo entendía mucho porque se asume que un administrador pues se asocia a empresas de interés comercial, de interés económico. Y por supuesto el área social no es precisamente su fuerte un área en la que hayan ganancias, en la que hayan márgenes de ganancias, no se maneja el ROA, no se maneja nada de esos indicadores que estudiamos en la universidad. Sin embargo, sí, toda área social también tiene un área administrativa. O sea, no es que el área social hoy decido salir a la calle y hacia lo loco salí y bueno, ¿con qué recursos? Ay, no agarré lo que tenía ya a mano y salí. Entonces hay un área administrativa, les confieso, hay un área administrativa detrás de todo el trascámara del trabajo social. Entonces empecé inicialmente. ¿Y qué piensas tú entonces de las personas que dicen, ay, pero si una organización de desarrollo social, ¿cómo es eso de que tienen recursos? ¿Cómo es eso que ejecutan proyectos? Si son una organización sin fines de lucro. ¿Qué crees tú de ese tipo de recursos para poder desarrollar los proyectos? Necesitamos recursos y talento humano, el recurso material, el recurso financiero para poder atender las comunidades y por supuesto para abordar y desarrollar los proyectos comunitarios y hacer que se eleven y que se obtenga un resultado favorable
supuesto, con entonces esa sí población. hay una integración de la parte económica dentro del trabajo social, pues no es algo que está divorciado. Es simplemente que, digamos, lo que puede significar un negocio comercial que al final genera una ganancia económica, desde el punto de vista de las organizaciones de desarrollo social, la ganancia no tiene que ver con dinero que reciben, digamos, los que trabajan allí como producto de un dividendo, de una ganancia a fin de año, una utilidad, sino que son todos los proyectos y soluciones y objetivos que se logran en la realización de ese proyecto. O sea que no está reñido el trabajo social, o una persona que trabaja en el área social que pueda recibir su salario, no está reñido pues con esa parte, digamos, financiera y administrativa, solo que no recibe ganancias al final de su gestión, no se parte la cochina, como quien dice. No, es otro tipo de administración, ciertamente. Sin fines de lucro, pero tampoco con fines de pérdida. Correcto. ¿Okay? Eso hay que tenerlo claro. Y no es el tipo de administración cuadrada. Recuerdo que era tu dolor de cabeza hace 22 años. Ay, Dios. Hace 22 años sí era un dolor de cabeza para las ONG que los contadores y administradores por defecto decíamos, ajá, pero la ganancia que te va a quedar de esos talleres, ¿cuál es? ¿Cuánto es el costo? ¿Cómo lo registro? O sea, ¿qué es lo que voy a registrar? ¿De dónde saco? ¿De dónde meto? ¿Cómo presento los balances si siempre el balance va a estar en cero? O sea, ¿qué estás presentando? ¿Estás en ruina? ¿Estás en la quiebra? Pero es otro tipo de administración que, por supuesto, en el transcurso de los años se ha ido profundizando, se ha ido desarrollando más, porque también han ido auspiciándose la creación de más organizaciones como estas, no gubernamentales, que desarrollan trabajo social. Y sobre todo ahorita, por ejemplo, hay mucho trabajo por hacer, se ha hecho mucho, pero también queda mucho por hacer, y hay muchas instituciones o muchas ONG que se están creando. Sí. Entonces, y se han creado en los últimos años, se han creado. Es un sector que va como tomando fuerza, pues, el desarrollo de proyectos que hacen bien para la comunidad, y que mucha gente joven, profesional, se siente motivada a desarrollarse profesionalmente y digamos desde el punto de vista de vocación personal, porque sabemos que para estar en esto hay que tener cierta vocación, gustarte, saber disfrutar de lo que haces, ¿no? Entonces sabemos que hay mucha gente que ha tomado esta iniciativa de crear organizaciones y desarrollarlas, como en el caso de ese proyecto. De hace que van a tener un camino andado, porque ya hay organizaciones y gente con experiencia, con más de 35 años, porque cuentan 30 de Seporejún, pero los anteriores a eso no los están contando. Entonces, gente que tiene más de 35 años conociendo este mundo y explicando cómo se desarrolla el ABC del trabajo social. Entonces, hay esa experiencia, ya se ha acumulado, que no nos va a tocar, ¿sí? Digamos, que darnos contra la pared inventando el agua tibia, porque ya hay gente que lo sabe. Claro, ya hay un camino recorrido, y hay experiencia y hay lecciones aprendidas. Bueno, Inés, entonces llegaste, volvamos al principio. Llegaste, entonces hiciste tu pasantía y luego de ahí te quedaste. Sí. Ajá. ¿Y qué recuerdas de esas experiencias? A ver, ¿cuál es la experiencia? ¿Qué te tocó hacer en ese? ¿Cuánto tiempo tuviste en ese periodo desde que te graduaste hasta? Bueno, ¿fue un periodo continuo o tuviste en algún momento otro tipo de experiencia fuera de la organización? En esa oportunidad estuve 5 años, recuerdo, en Seporejún, lo que empezó en 2 meses, pasaron a ser 5 años. Hicimos muchas cosas, muchos proyectos, recuerdo que teníamos en ese momento bien grato. Hay dos experiencias, por ejemplo, que me encantaron. La primera vez que me tocó dar un taller a alguna persona que no hablaba español, por ejemplo, yo así como que, Mari, no puedo. O sea, ¿cómo le explico yo a la persona que habla Guayunay que, o sea, cómo le explico de costos si no me va a entender, no sabe, o sea, señas, ¿qué hago? ¿Y cómo hiciste? Pues, hay solución para todo. Buscamos intérprete. Muy bien. Entonces,
no solamente el tema de un intérprete, sino también las condiciones físicas. Recuerdo que habían como unos bohíos porque era hacia la zona de Castillete, por Paraguaypoa. Había que, el proceso ya era toda una experiencia. Teníamos que ubicar para el momento representantes de los cuerpos policiales estadales y nacionales, porque no eran de la misma tendencia. Teníamos que ubicar un representante de la comunidad guayú para que nos permitiera el acceso a la comunidad y diera las debidas autorizaciones y nos custodiaran durante todo el trayecto, porque habían como unos valles solitarios, extraños. Riesgoso. Sí, muy riesgoso. Entonces teníamos como que atender varias cosas al mismo tiempo, no solamente llegar aquí en Yaracuy, en ese sentido es mucho más relajado. Claro. Tú vas a hacer una actividad y a lo mejor la actividad es aquí a 2 cuadras. Claro. Y llegaste caminando y listo. No, allá era todo un proceso, un protocolo antes, durante y después. O sea, abandonar la zona. Entonces, recuerdo que me dijiste, mira, o sea, tienes que ubicar las condiciones y por supuesto resolver las situaciones que se presentan. Simplemente ubicarle la solución. Esa fue una experiencia para mí increíble, además que el sitio era espectacular, pero las condiciones para dictar un taller no eran exactamente las más adecuadas. Y académicamente no eran de las que yo venía. Claro. Digamos, visualizando saliendo de la universidad. Claro. O sea, voltear una mesa para colocar los papelógrafos, estar debajo de un bohío y una matica, o sea, es otra cosa. De verdad, es otra cosa. Claro. Esa es una de las experiencias que más recuerdo, que me resultan más satisfactorias. Y al final, ¿tú crees que las personas que participaron en el taller sí pudieron captar la información? Al final nos dieron muchos agradecimientos, al final primero que nosotros damos siempre la evaluación, hacemos la evaluación de los talleres que dictamos, entonces dentro de ese proceso indícame qué aprendiste, igual con el mismo proceso del intérprete, y además qué sentiste y si les fue agradable o qué cosas necesitábamos cambiar, pues, y en efecto así se hizo. Pues, al final siento que el taller les llegó. Entonces eso fue muy agradable, fue toda una experiencia grata para mí. De desafío, pero al mismo tiempo Sí. también grata, porque te permitió, imagínate, generar Sí. una cantidad de estrategias que de repente no sabía que podías generar. Es que no sabes de lo que eres capaz a veces hasta que entras a hacer, por ejemplo, le decís. Mira, y la otra experiencia, dijiste que eran 2 experiencias. Hay un proyecto que a mí me gustó muchísimo de los que desarrollamos, el de jóvenes emprendedores de la Agencia Alemana de Cooperación Técnica. Ese proyecto, era un proyecto crediticio con emprendedores sin experiencia, a diferencia de la mayoría de los proyectos de crédito, pero que tenía un proceso de acompañamiento tan exhaustivo que literalmente nosotros nos hacíamos familia de esos beneficiarios. A tal punto que una de nuestras compañeras, Yolimar Árraga, y yo nos hicimos compadres de uno de los muchachos, porque digo, es que ustedes cambiaron mi vida. Es que ustedes, o sea, yo todo lo que he construido 2 años después de empezar la implementación del programa, de ese proyecto, el chico nos pidió que que le bautizáramos a su hijo, porque dice, mira, todo lo que yo tengo en este momento en términos de familia, porque la madurez y todo lo que viene la obtuve de acuerdo a todos los aprendizajes que he obtenido con ustedes. Y éramos 2 muchachitas, pero eso fue así como que impactante. Claro. Sentir que cambiaste la vida de alguien y que De esa manera persona positiva, wow, de manera sí. positiva, y que esa persona te siente como familia. Eso no tiene Qué precio bien, en realidad. qué bien, Es una qué cosa muy bonita. Y después que tuviste toda esta experiencia de Porejún, entonces decidiste salir a hacer otras experiencias.
Bueno, decidiste. Eso es oratoria para Oriente. Y te quedaste en Caracas. Antes de Oriente pasé por Caracas, ciertamente. Mire, yo era muchacha de pueblo, por supuesto. Jamás en la vida había salido de Falcón, de Coro. La primera vez que saliste te mareaste. La primera vez que salí y cruzamos todo el país porque teníamos una sede en Nueva Esparta, recuerdo que pasé la mitad del camino dormida y la otra mitad vomitando porque jamás había salido a ninguna parte, o sea, primero. Segundo, en esa oportunidad recuerdo que cerraban muchos proyectos, abrían otros. Entonces, los proyectos a los que yo estaba vinculada cerraron en ese momento. Y esta señora, ahí donde usted la ve, entonces me dio esa oportunidad. Bueno, tienes varias opciones. Una de ellas, te propongo, yo quiero formar la organización o quiero trascender en la organización y yo voy a ser la coordinadora general y tú te vas a quedar como coordinadora de aquí del Estado Falcón. Y yo dije, no, mucha responsabilidad. Otra de las opciones era irme a trabajar, normalmente Cepores cala mucho con los socios financistas o con los entes financistas. Entonces, en esa oportunidad había uno de nuestros financistas que nos tomó mucho cariño y entonces la señorita decidió que me postulaba para ese socio. Entonces, era una institución nacional. Y necesitaba de tu apoyo, necesitaba de tu conocimiento, de tu experiencia. Y bueno, en ese momento decidí irme por los temas de estudio, porque me convenía más continuar estudios allá en Caracas. Pues. Claro. Entonces, bueno, por eso me... ¿Y ahí te desarrollaste más o menos en qué área? Igual seguí en el área de créditos, en el área de emprendimientos. Trabajé en Banco de Desarrollo con el tema... normalmente buscaba el área de microfinanzas. Entonces, la persona con la que me fui a trabajar era del área de microfinanzas, especialista y experta en el tema. Luego ella ayudó a crear uno de los bancos de microfinanzas aquí en Venezuela. Estuvo de hecho fue una de las asesoras para la creación de ese banco de desarrollo y me pidió que trabajara allí. Entonces, bueno, le apoyé en ese proceso. Sí, fui a Naco, regresé a Caracas, luego ya me establecí en familia, seguí trabajando en el área de créditos en otras instituciones, en el área de garantías recíprocas. Entonces, siempre todo vinculado. Claro, todo tiene que ver con, porque pareciera que esa área, si hablas de crédito tal, la gente piensa que es para grandes empresas, pero son microcréditos, créditos para emprendedores, para personas que están en el área, igual en el área social, pero productiva, vamos a decirlo así. Entonces, bueno, después de allí, ¿cómo vuelve entonces a llegar a Cepores? Esta mujer es, de verdad. Bueno, hace 3 años aproximadamente, un poquito menos, con el tema de la pandemia y sobre todo con una situación de salud que no me agrada contar, yo me fui de donde estaba trabajando, igual con el área de crédito, pensé que me iba a morir, así que dije nada, no. Desistí de algunos proyectos, de algunas cosas, y cuando salí de las situaciones de salud, estaba con un emprendimiento. Y en ese momento se apareció esta señora y me dijo, no, pero deja eso y vente a trabajar conmigo otra vez en Yaracuy. Y yo, pero, o sea, apenas me queda tiempo para ir a visitar a mi familia en Falcón. Ahora, o sea, vivo en Caracas, estoy en Falcón con mi familia de pila y trabajo en Yaracuy. Bueno, al final decidiste. Al final decidí. ¿Y cómo ha sido esta experiencia? A ver, cuéntame. ¿Cómo te sientes? Tú mira todas las fases que has pasado, ¿no? Pasaste con diferentes, digamos, empezaste haciendo actividades de terreno, de campo, directamente con las comunidades y aprendizaje, te formaste en el área de microfinanzas y hoy eres la coordinadora de un programa a nivel del estado Yaracuy. ¿Cómo ves tú ese proceso para ti como persona? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo lo sientes?
¿Qué efecto ha generado en ti? Que yo creo es cuando uno se decide a trabajar en esta área, que cambia totalmente la perspectiva de vida. O sea, si yo no hubiera aterrizado en Seporejún a hacer pasantía, yo estuviera en otro ámbito totalmente diferente. O sea, estoy segura que estaría administrando una empresa o algo por el estilo. Entonces, esa primera experiencia de vida y todas las que siguen, creo que han sido como sumándose, han ido como sumando aprendizaje, sumando experiencias, sumando cosas encaminado a lo que ahorita estamos haciendo, pues. O sea, esa persona que no sabía cómo dictar un taller, que no sabía cómo llegar hasta una comunidad, versus la que está ahorita, que me dicen, no, pero es que en la comunidad solo entran burros. Vamos en burro, o sea, cómo se llega, qué se hace, todo ese proceso ha sido producto de todas esas experiencias sumadas. Entonces, yo creo que esas primeras decisiones que uno toma, En la si vida, decide, marca el camino. marca el camino de lo que viene después. Exacto, de lo que viene después. Y si ese aprendizaje y esa primera experiencia te impacta, yo creo que eso orienta todo lo que vas a hacer Sí. a lo largo de toda tu vida y de las decisiones que tomes. En la responsabilidad que tienes como coordinadora de Estado, ¿cuál crees tú que es la parte más difícil? A mí me encanta este estado, vale decir, por eso a veces no lo veo tan difícil. Sin embargo, a veces es complicado el manejo del recurso humano. Debes buscar un punto de equilibrio entre alcanzar los objetivos sin atropellar el proceso y atropellar a la gente. Entonces, y mantener a la gente contenta es difícil. A veces ubicar eso es difícil. Y el otro tema, yo creo que más que dificultad es reto. Si tú vas a empezar a coordinar algo, tienes que empaparte en eso. Tienes que conocer todo lo que eso implica. Entonces, yo no conocía el Estado. Ahora tú me dices, mira, en Urachiche, que en la escuela tal, el niño tal, la comunidad tal, el hospital tal, mira, ya te lo identifico. Claro. Entonces, conocer a diversos niveles la información no es que sea tan difícil, pero genera un reto importante para el... Y por supuesto son competencias que hay que desarrollar. Claro. Entonces, ¿cómo hace para que el personal pueda saber distinguir de la Inés que es coordinadora, de la Inés que es amiga, de la Inés que puede estar con ellos en un momento echando broma, pero que al mismo tiempo le pone exigencia? ¿Cómo haces para...? ¿Cómo crees tú que digamos que ellos interpretan eso? ¿Cómo es esa relación? Es complicado. Esa pregunta es complicada. Yo creo que hay un clima de confianza. Entonces hay que confiar en la persona que te está guiando y generar esa confianza en el equipo. Correcto. Entonces, a veces también conocernos, ¿no? Creo que dentro del equipo, más que equipo, somos familia. Y ya nos conocemos así como en la casa, que uno llega y dice, mira, mi papá le pasa algo, mi mamá mira que usted tiene una preocupación. Ellos saben que en mi momento de preocupación estoy seria, no hay chalequeo, no hay echadera de broma, es el momento de... Y en el momento de desarrollar las cosas en campo, por ejemplo, o sea, tampoco hay titubeos, tampoco hay dudas, ni es momento de tomar a juego las cosas, ni nada. No, las cosas hay que cumplir de acuerdo a la planificación. Entonces, también un tema de generar las capacidades en la gente. Entonces, yo creo que la gente que me acompaña es gente talentosa, entonces, que ha generado, que ha desarrollado durante todo este tiempo, 2 años y medio, ya traían capacidades y por supuesto ha desarrollado otras. Entonces eso le permite poder acertar en las decisiones cuando toca cambiar los planes, cuando toca en el campo ajustar
esa es la realidad. Sí. ¿Te ha costado mucho acompañar? Por ejemplo, supongo que no todo el mundo en el equipo tiene el mismo nivel de aprendizaje, de información, de manejo de información. ¿Te ha costado acompañar a aquellas personas que de repente no tienen esa misma para lograr equilibrar el equipo y unificarlo? Somos un centro de formación. Entonces, el aprendizaje es constante, sí. Por supuesto, no todos empezamos en el mismo punto, porque las experiencias y los saberes que trae el equipo son diferentes, pues. Entonces, la idea es que si la exigencia es aquí, no importa cómo arrancamos, pero la exigencia es aquí y todos vamos. Entonces, sí, se establecen estrategias a lo interno para fortalecer el equipo y para que todos lleguemos a ese mismo proceso. Sí. ¿Y te han generado algún tipo de resistencia la gente en el equipo cuando has puesto algún tipo de exigencia? Eso se lo tenemos que preguntar a ellos, más. Se resisten, pero ahí está. A veces se resisten, pero confía en el proceso. Bueno, Inés, ¿qué le dirías tú a estas personas que se inician como coordinadores de proyectos cuando tienen que asumir una responsabilidad como es, mira, tienes este programa, tienes este estado y tienes que llevarlo a cabo? ¿Qué le recomendarías tú desde tu experiencia? Hay que pensar a nivel macro en todo lo que estamos asumiendo. Pensar estratégicamente, conocer. Es cierto que el que tiene la información tiene el poder. Entonces, si tenemos la información correcta, si ubicamos la información correcta y nos formamos respecto a planificación estratégica, estrategias de coordinación, estrategias de planificación, en planificación ordinaria, no solamente la estratégica, si nos formamos en las herramientas que necesitamos utilizar, yo creo que tenemos la mitad del camino ganado. Ahora que tú dices de planificación, ¿cuántas personas en campo has podido tener tú? ¿Cuál ha sido el máximo de personas que has tenido en campo trabajando de manera paralela? Wow, no recuerdo. Más de 30, más de 40 personas. Sí, unas 70 personas. 70 personas. O sea que para lograr ese trabajo de 70 personas desplegadas en un mismo día, en una misma hora, de manera paralela, tiene que haber una planificación extraordinaria. Y una planificación que no solamente es, digamos, el día y la hora, sino todos los detalles y los movimientos de gente que se van haciendo en el transcurso del día, ¿no? Para poder abordar las actividades que se tienen planificadas. Sí, indudablemente tratar de optimizar los recursos. Empezamos con el tema de administración y fíjate que ya estamos terminando. Ya estamos casi que terminando y hablamos del tema de administración. O sea, tener 70 personas en campo con 70 carros, una cosa súper fácil. Claro. Le colocamos un carro a cada uno y es más, y el que no sepa manejar le colocamos un chofer, listo, resuelto el problema. Pero a lo mejor tener 70 personas en campo con diferentes horarios, con diferentes actividades que hacer en el momento, entonces ahí es donde tienes que decir, mira, ¿qué persona tengo, qué va a hacer, en qué horario lo coloco, con qué recursos dispongo? O sea, es jugar con toda esa información. Sí, entonces hay que hacer una práctica, un ejercicio de planificación que tiene que ver mucho con lo operativo y con, como tú lo decías, con todo lo macro que se puede manejar dentro de un proceso como este. Bueno, Inés, ya se nos está acabando el tiempo, de verdad que ha sido muy interesante toda tu experiencia, ha sido, digamos, para Seporejún, por supuesto, algo enriquecedor porque tú empezaste, saliste y con todo tu aprendizaje y conocimiento vienes a fortalecer el trabajo que se está haciendo y llevando adelante una coordinación tan exitosa como la que vienes desarrollando. O sea que te felicito por ese trabajo, por esa experiencia y por todo lo que aportas a la organización. Bueno, gracias, Mari. Ok, para finalizar, recuerda seguirme por mis redes sociales. Mari Elina Oficial en Instagram, TikTok, YouTube. Y no olvides que toda la semana traeremos contenido original, auténtico, de nuestra propia experiencia. Podcast Fuera de Horario llegó para quedarse, no te lo pierdas.